Bueno, hay muchas definiciones de arquitectura. Para mí la arquitectura es el espacio de la idea, ¿no? Es decir, que un proyecto tiene que nacer a partir de una idea o concepto, que es el que da origen a la organización, al espacio, a la estructura, a todo lo que viene después, ¿no? Para mí el concepto es una especie de tesis o una especie de, si quieres, una apuesta formal que uno hace y luego, en base a esa idea, todas las consideraciones del proyecto, el lugar, el programa, etcétera, tienen que encajar, ¿no? Y uno va viendo si lo que está planteando se acerca o se aleja de la idea original, ¿no? En principio eso creo que resume mi apreciación sobre la arquitectura. Bueno, creo que Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier un poco que inventa la modernidad y muchas de las cosas que hizo tipológicamente y pedagógicamente creo que están vigentes aún hoy en día, ¿no? A pesar del tiempo transcurrido. Por ejemplo, el convento de la Tourette, ¿no? Es un ejemplo de un proyecto claramente geométrico y artificial que, sin embargo, de alguna manera se integra a la naturaleza, ¿no? O sea, deja casi natural la pendiente agreste donde está instalado y mantiene la línea horizontal, la línea digamos, artificial, ¿no? Bueno, de varios en particular, ¿no? El Parque Miraflores, por ejemplo, que es uno de los pocos proyectos, digamos, de uso público que he hecho y que se mantiene exitoso hasta el día de hoy, a pesar de ser un proyecto que hicimos como Arquidea en 1990. En la misma línea, el Centro Cultural de Miraflores, por ejemplo. Y más recientemente, yo diría una obra en particular no, pero una serie de casas hechas en los últimos años donde he aplicado algunas de las ideas que estamos conversando y que creo que en conjunto podrían leerse como una continuidad. Obviamente un estudiante debería leer muchos libros, ¿no? Pero uno que recuerdo especialmente es Movimientos Modernos en Arquitectura, de Charles Jencks, ¿no? Donde retrata que no existe un movimiento moderno como una unidad, sino que convivían una serie de movimientos y una serie de arquitectos, Le Corbusier, Mies, Gropius, Fernando Wright, etc. Y cómo todo esto se entrelazaba para entender lo que nosotros creemos que es el movimiento moderno, ¿no? Creo que el boom inmobiliario, que ya se terminó, es ajeno a la voluntad de un arquitecto, ¿no? Es decir, hay una serie de factores, economía del país, etcétera, que produjeron ese boom y esos mismos factores ahora lo están deteniendo. Digamos que curiosamente un arquitecto no tiene mucho margen de maniobra cuando hace proyectos de pura especulación inmobiliaria, ¿no? Porque un proyecto de ese tipo prácticamente es el resultado de los parámetros del terreno, de la altura que se puede hacer, de cuántas unidades de vivienda se pueden hacer, etc. Y los inmobiliarios tratan de llevar eso al extremo, ¿no? Entonces, no creo que ahí el arquitecto haya tenido mucho margen en ese boom, como tampoco lo tiene ahora que ya el boom se está deteniendo. Digamos, era innegable que Lima es una ciudad demasiado plana y que necesitaba crecer verticalmente, pero ese crecimiento
no lo regula los arquitectos. O sea, yo no decido la altura de un edificio, por ejemplo, ¿no? Para eso están todas las instancias, la municipalidad distrital, la municipalidad provincial, etc. O sea, las competencias legislativas, administrativas de las municipalidades no siempre las determina un arquitecto. Hay una serie de factores ajenos, ¿no? Mira, cuando tú ves, digamos, publicaciones internacionales donde salen algunos proyectos del Perú, pienso que estos proyectos son más o menos reconocibles, ¿no? Tienen una serie de características que la diferencian de, por ejemplo, lo que puede hacerse, no sé, en Argentina o en Chile incluso. Pero claro, estas características se han centrado en un determinado tipo de arquitectura, digamos, de escala residencial mayoritariamente, ¿no? Entonces, yo no sé si podría hablarse de un estilo o una cosa que tú digas arquitectura peruana, en fin. Yo creo que simplemente ha habido un momento que podemos situar del 2000 en adelante, donde por una serie de razones se han dado una serie de proyectos residenciales en la costa central del Perú, y que eso es lo que más se ha publicitado, porque, digamos, tipológicamente hacer casas unifamiliares en un paisaje, digamos, al borde del mar, etcétera, no es algo tan común, ¿no? En otras partes, por ejemplo, lo que suele hacerse son desarrollos de tipo multifamiliar, en fin. Entonces, eso es un poco lo que ha aparecido en los medios, lo que aparece en los medios, y es un mérito de los arquitectos que han hecho eso. Pero yo no sé si podría eso llamarse una arquitectura peruana. Habría que ver más cosas, ¿no? Qué se hace en otras regiones del Perú, etc. Yo creo que nadie ha dicho que eso es la arquitectura peruana, simplemente es lo que más se ha difundido. Desde mi punto de vista, si un arquitecto no tiene proyectos y estos proyectos no se materializan, no se construyen, entonces, digamos, no eres arquitecto en el sentido de la palabra asociada a la construcción. Puede ser un arquitecto teórico, un historiador, urbanista, entre comillas, etc. Pero para mí la arquitectura y la construcción están asociadas. Entonces, todo lo que hago tiene que ver con eso, de una u otra manera, ¿no? Incluso participar en concursos, por ejemplo. Pero siempre bajo la misma idea con la cual yo enfrento un proyecto real, ¿no? O sea, no hay una diferencia si yo participo en un concurso o si yo enfrento un proyecto real. Es decir, la metodología, etcétera, es la misma. Y siempre con la idea de que ese concurso lo ganes y eso que ganaste se construya. O sea, siempre, digamos, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno está en la universidad, estas cosas no se construyen, ¿no? Tus ideas se quedan en maquetas, en planos, etc. Y el problema del estudiante de arquitectura es que tiene que tener la paciencia suficiente para saber que en 5 años más o en 10 años más recién va a empezar a construir con suerte. El problema es que cuando estudias lo ves muy lejano el hecho de que las cosas que hagas se puedan construir, cosa que no ocurre en otras profesiones, ¿no? O sea, cuando estás estudiando, tú tienes que hacer todo lo posible para que por lo menos los proyectos que haces en taller, que es la, digamos, columna vertebral de la carrera, queden lo mejor posible, porque ahí ya estás, digamos, cimentando las bases de tu futuro accionar profesional.